Esa profe soy yo. Hola, buenos días, diputado. ¿Cómo está María José? Bienvenido al Rincón de la Profe, que este es un Muchas gracias. espacio para conversar. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, con un poco de frío aquí en Viña. ¿Usted dónde está en estos momentos? No, ahora estoy en Valparaíso, pero hace frío en todos lados. Sí, sí, mucho, mucho frío. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está su salud? ¿Todo bien? Todo Ah, bien de momento. qué Sí, bueno, qué bueno. todo Le voy a bien, explicar, nadie enfermo. le voy a explicar, el Rincón de la Profe es un rincón donde lo vamos a llevar un poquitito a ver a conocer un poco al diputado Marcelo Díaz, pero a ese, la parte humana que muchas veces las personas no vemos, que no vemos solamente al político y no sabemos que también pasó por un colegio, tuvo clases. Entonces vamos a hacer un de vuelta al colegio con usted y después hablar acerca de temas importantes y relevantes que están ahora en la palestra a nivel nacional. ¿Cómo fue su enseñanza básica, ministro? Estudió en el colegio Luis Enrique Izquierdo, Así ¿sí? es un colegio pequeñito que quedaba como a 3 cuadras de mi casa. Éramos pocos alumnos por sala. De hecho, los profesores nos llamaban por el nombre, que era una cosa Mm. que hoy día es muy inusual, ¿no? Por el número de alumnos que tienen los cursos. Yo visitaba la casa de mis compañeros de curso, que eran muchos del barrio. Conocía incluso la casa de algunos profesores, porque algunos de sus hijos eran amigos míos. Fue una educación básica muy bonita. Yo tengo muy buenos recuerdos porque no solamente era el núcleo escolar, sino que además era el núcleo de mis amigos de barrio, a tal punto que ya hace algunos años, ¿no? Pero por ahí, por el 2014, 2015, nos volvimos a juntar, los compañeros de la enseñanza básica, que uno suele juntarse con los compañeros de enseñanza media, pero en este caso nos juntamos con compañeros y compañeras de la enseñanza básica, así que, y con algunos de ellos tengo contacto por redes sociales. La verdad es que tengo recuerdos muy bonitos de esa época. ¿Alguna asignatura particular, diputado, que le haya costado en enseñanza básica? Aquella como que no le gustaba mucho, En la básica me iba bien en todo, ¿ah? Yo creo que ¿ya? después se me complicaron las cosas con las matemáticas un poco, pero me iba muy bien en todas las asignaturas de carácter humanista, pero en general la básica me iba bien, era un buen alumno con buenos resultados y con buenas notas. Con buenas notas. ¿Y comportamiento, diputado? Muy bien también, yo me puse más ¿También? disciplinado, sí, me puse más indisciplinado yo creo en la enseñanza media, Ya. que además me cambié de colegio ahí. Sí, se cambió al Liceo José Victorino Lastarria, que es emblemático. Así ¿Cómo es, fue pues me su cambié paso por ahí. ahí? Primero fue bien traumático porque pasé de esta experiencia de un colegio muy chiquitito, con un número muy reducido de alumnos, yo creo que éramos 13 o 15 en mi curso, a uno que tenía 45. Pasé de ser llamado Hola Marcelo a Díaz, ¿ah? Mm. O era por número y por apellido. Yo siempre fui el más pequeño de edad y deporte de mi curso, además, porque yo había ingresado un año antes al colegio, en esa época se podía. De hecho, salí de cuarto medio a los 16 años, egresé a los 16 años, de la educación media. Entonces, claro, fue un ambiente negro muy rudo, muy difícil, pero luego ya me adapté y le tomé mucho cariño, le tengo mucho cariño al liceo. Lo visité cuando fui ministro, de hecho, como exalumno, y le tengo mucho cariño, creo que es un liceo que me aportó mucho a mí desde muchas perspectivas, especialmente, por ejemplo, ahí fue donde yo me incorporé y me inicié en la política, en el liceo, luchando por la democratización de Mm. los centros de alumnos, que pudiésemos elegir a nuestros propios dirigentes y dirigentas, bueno, en ese caso dirigentes, éramos todos, en un colegio de hombres, éramos todos hombres. Hoy ya es un colegio mixto y es una muy buena cosa. Así que también guardo buenos recuerdos, pero el tránsito fue bien impactante. Fue potente. Y ahí comenzó ya a tener lo que pasa, le pasa a muchos alumnos, muchos jóvenes, el tema vocacional ahí en enseñanza media, y como usted decía, ya veía como el lado humanista como más desarrollado. Eh, ¿En qué momento llega este llamado? Porque vocación viene de vocare, de un llamado. ¿En qué momento llega ese llamado a elegir ya saliendo de cuarto? Porque a Yo, a algunos ver, les cuesta mucho, me preguntan a mí, yo soy orientadora, y me dicen, ¿qué momento? La verdad es que uno no tiene como el momento ni la fecha, a todos nos pasa de manera diferente. ¿Cómo fue el suyo, diputado?
A ver, yo primero, yo creo que también tenía que ver con que empecé a ver que mis desempeños académicos eran mejores en una área que en otra. Yo siempre había querido estudiar medicina, una cosa muy rara, y de repente cambié a Derecho y me fijé en Derecho, 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 y efectivamente los ramos donde mejor iban eran los ramos humanistas. Eh, y la pensé siempre, yo pensaba en el Derecho como una carrera taxi. Decía, porque en realidad a mí lo que me gusta son los asuntos públicos, me gustaban los temas internacionales, de hecho después trabajé en temas internacionales, y yo sentía que el derecho me permitía eh, dedicarme a los asuntos públicos, trabajar en organismos internacionales, en instituciones públicas, pero también siempre en una línea de retroceso, decir, bueno, mire, si no me va bien, no encuentro esos espacios, bueno, puedo ejercer, tramitar causas, aunque eso nunca fue lo que más me gustó. Pero esa fue la reflexión que hice. Y no me arrepiento, ¿eh? Derecho es una carrera compleja, pero tiene esa ductibilidad, ¿no? Esa flexibilidad. Sí, el derecho a una carrera y que yo creo que la gran mayoría de los cargos públicos y senadores y diputados tienen esa carrera, derecho. Es como La una mayoría meta. sí, pero no es exigencia ni condición para aquello. De hecho, no lo debe ser. A la Cámara de Diputados, al Congreso, aunque a veces algunos dicen, pero ¿cómo? Si él no tiene ningún tipo. De eso se trata. Mm. Cuando se democratiza el acceso al Parlamento, una de las cosas que se hace es, primero, no exigir más que la enseñanza media, para que en un país donde la educación es obligatoria, hasta la Mm. enseñanza media, porque Sí. si no, incluso ni siquiera ese requisito debería existir, porque la Cámara y el Senado es un órgano de representación popular, de representación ciudadana. Entonces, si usted le pone requisitos, por ejemplo, de títulos, de grado académico, lo que está haciendo es restarle legitimidad, representatividad a esa institución. Pero efectivamente, yo diría que la mayoría de los diputados, o una buena parte de los diputados, son abogados, pero crecientemente hay cada vez más profesiones. Sí, sí, hay, de hecho ahora estaba viendo las noticias que por el tema del cambio de gabinete, parece que va a haber un movimiento ahí ahora, en estos momentos. Eh, Diputado, ex Partido Socialista, Así ahora es. independiente. Independiente, pero formo parte de un movimiento ¿Mm? que se llama UNIR. Ya, Sí, me retiré del Partido Socialista luego de 33 años de militancia. Yo empecé a militar ahí a los 16, cuando estaba en el colegio, joven. tiempos de dictadura, muy joven. Pero llegó un momento en que ya sentí que ese espacio no me representaba, que había formas y modos de hacer las cosas que a mí no me sentían hacer cómodo, o sea, hacerme sentir cómodo. Y di esa decisión, y di ese paso, ¿no? Tomé esa decisión de renunciar al partido, que no es una decisión fácil, porque los partidos son también una suerte de familia, pero Sí. a veces hay que darla, y hoy día estoy muy contento en este movimiento ciudadano, político, que se llama UNIR, donde hay también muchos ex militantes del Partido Socialista, que hemos construido una forma de trabajo muy democrática, muy participativa, muy paritaria además. Por ejemplo, nosotros no tenemos presidente o presidenta, tenemos dos coordinadores generales, un compañero y una compañera, y nuestros órganos directivos son todos paritarios, todos están integrados por igual número de hombres, igual número de mujeres, y es una definición que hemos tomado para dar cuenta también de los cambios, de los cambios buenos de la sociedad, que es este esfuerzo por sociedades más inclusivas y más justas. Sí, qué interesante, no, uno siempre va aprendiendo y me da la impresión que debe haber sido fuerte un poco el duelo de este, salir de esta familia e ingresar a otra o crear otra. Eh, ¿Qué fue lo que más extrañó? ¿Qué, qué, qué lo ¿Sabes, hizo? No sé, de ¿sabes lo que repente pasa? siento que son Yo decisiones difíciles. son decisiones, yo ya di vuelta a la página, ya como que no, ni siquiera me anima mucho a hablar del tema, ¿Mm? pero yo creo que lo pasé muy mal el último tiempo. Entonces, como Mm. lo pasé tan mal el último tiempo, no me costó tanto dar el paso, por la realidad que había vivido, no sé, los últimos 10 años, ¿no? Intentamos llevar adelante una propuesta de cambio, de democratización, de redefiniciones del Partido Socialista, y no lo logramos. Entonces yo creo que esa fue como una larga agonía. Entonces yo diría que más bien lo que recordaba los orígenes, las razones que me llevaron a militar ahí, y claro, el duelo uno lo hace por los tiempos más luminosos que vivió ahí, Sí, pero como el último tiempo no había sido una experiencia positiva, no fue una decisión traumática, qué en ese bueno. sentido, ¿no? Pero Sí. fácil tampoco es, nunca es fácil,
Pero no, mi recuerdo de los últimos tiempos en el Partido Socialista, y no son meses, sino que años, no son tan edificantes como para sentir que hubo una tremenda pérdida. Claro, por lo tanto, ese proceso de transición a lo mejor fue menos doloroso e intenso que otras personas que cuando han vivido cosas importantes, y el cambio es mucho más abrupto. Diputado, embajador en Argentina, ministro secretario general de gobierno, diputado ahora nuevamente. ¿Nos podría contar cuál ha sido su mayor experiencia? ¿No ha sido alcalde? ¿No le llamó la atención? Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría, pero no se dio nunca la oportunidad o no se ha dado hasta ahora. Pero sí, me gustaría, creo que los alcaldes tienen una dimensión tan ejecutiva, que a mí fue lo que me gustó, por ejemplo, estar en el gobierno, de ser ministro, que uno tiene mucha capacidad de ejecución. El Parlamento, las atribuciones del Parlamento en general y en particular del actual Parlamento, dado la constitución que tenemos, son muy restringidas, muy restrictivas, y uno siente mucha impotencia, ¿no? Y termina al final haciendo como de correo. ¿Eh? Por ejemplo, Claro. hoy día, ya que usted está en Viña, le quiero decir que me informaron de unos focos de contagio de COVID en algunos sectores de Viña del Mar. Entonces hablé con el intendente, mandé un WhatsApp, me dijo que le había informado al Servicio de Salud y ya estaban yendo a hacer visitas en terreno, pero uno hace de correo. No puede llamar y decir, voy a mandar un equipo para que hagan... eso es la diferencia entre el legislativo y el ejecutivo, y también un alcalde tiene esa dimensión, ¿no? Que es más de ejecución. Sí. Haciendo un paréntesis ahí antes de continuar con todos sus trabajos, porque yo creo que cada uno son aprendizajes. Yo creo que todo uno aprende de distintas aristas. ¿Cuarentena en la quinta región? Sí, completamente a favor. De hecho, aprobamos, sí, lo hemos venido planteando hace mucho rato. Hace mucho rato, yo es cosa que revise mis redes sociales y se da cuenta que lo vengo planteando desde el comienzo. Y ayer aprobamos un proyecto de acuerdo en la Cámara y hemos firmado declaraciones con alcaldes de todos los colores, con todos los parlamentarios y parlamentarias, y esto es fundamental porque estamos en una situación muy crítica. 87% de las camas críticas en uso. Ayer tuvo un número significativo de fallecidos. Ahora, la cuarentena, si no va acompañada de una política de apoyo al ingreso de la familia, es un Mercedes-Benz. Sí. Solo lo pueden comprar los que tienen plata. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de lo que nosotros llamamos una renta básica de emergencia para que la gente efectivamente pueda quedarse en la casa. Porque si no entregamos esos recursos para apuntalar, para apoyar, para reforzar los ingresos de la familia, el que tiene que salir porque si no no come va a salir igual con cuarentena o sin cuarentena. Entonces, la cuarentena es eficiente y efectiva y debe decretarse, probablemente vaya a ocurrir, pero tiene que ir acompañado de recursos para que la gente se pueda quedar en la casa. Sí. ¿Cómo fue su experiencia como embajador? Muy bonita. El trabajo de embajador es muy bonito, particularmente en un país como Argentina, donde la agenda de trabajo es muy potente. De hecho, hicimos muchas cosas, por ejemplo, con Valparaíso, la región, por el tema de los puertos, del paso del Cristo Redentor. Recorrí buena parte de Argentina en los comités de integración, porque hay distintas iniciativas. Se quiere construir un túnel bioceánico, un corredor bioceánico en la región de O'Higgins con Mendoza, con la provincia de Mendoza, lo mismo en la región de Coquimbo con la provincia de San Juan. Hemos tratado de hacer inversiones petrolíferas a través de empresas chilenas, en AP concretamente, que está ahí, la refinería ahí en Concón. Exactamente, en Argentina, hay mucho comercio, es una experiencia muy bonita. Probablemente en embajadas como Argentina, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y agenda bilateral, uno siente menos la distancia que si me hubiera tocado ser embajador, no sé, en Francia o en Italia. Claro. Porque la agenda es muy cotidiana y teníamos mucha actividad, yo tenía mucho contacto con distintos ministros para empujar esa agenda. Y como yo le había dicho desde el colegio, que mi vocación ha estado en los asuntos internacionales. Pública también. Entonces, exactamente. Si usted pudiera definir, porque aquí nos van a ver muchos jóvenes, muchas familias, y especialmente mi grupo de trabajo está enfocado en personas de la sexta región, y esto se va a ver a nivel de muchas personas. ¿Qué hace un embajador, diputado? Por ejemplo, la gente escucha de repente ese embajador, uno puede manejar a través de la historia, uno puede leer. ¿Pero cuál es la función de un embajador si tuviera que explicarlo pedagógicamente a las personas que nos están escuchando? Bueno, es distinta la posición o la función del embajador según
cuán lejos, cuán cerca o cuántos intereses en común hay. Yo era embajador en el principal vecino que tiene Chile. Entonces, nosotros tenemos muchos temas. Por ejemplo, tránsito de camiones, flujo de vehículos, el control de las enfermedades fitosanitarias, la cooperación científica, la cooperación militar, las comunidades de chilenos que viven allá, poder avanzar en desafíos, por ejemplo, de coordinación económica, la defensa de nuestras inversiones y exportaciones en Argentina. Entonces uno tiene que hablar mucho con las autoridades, armar reuniones, vienen ministros, por ejemplo, estábamos negociando el roaming para que los viajantes a Argentina y a Buenos Aires y los que vengan de allá no paguen el roaming internacional de llamadas telefónicas. Estábamos avanzando, por ejemplo, en la mejora de todos los pasos fronterizos. En algunos casos, por ejemplo, los complejos fronterizos, como el que hay en Cristo Redentor, se construyen de común acuerdo. Hay temas limítrofes también, de cooperación antártica, de cooperación en materia de pensiones sociales. Es una agenda muy nutrida. Y también a veces enfrentarse a problemas, ¿no? Por ejemplo, habían camiones nuestros que pasaban por el paso Cardenal Zamoré, que es muy importante para el tránsito de nuestra exportación hacia Argentina y hacia el resto de América del Sur, y que generaban problemas. Yo tuve que ir allá a la zona, hablar con los alcaldes, llegar a acuerdos para que no cerraran ese paso fronterizo, porque habría afectado fuertemente a nuestras importaciones, por ejemplo, de salmones, obras de infraestructura que son compartidas. La agenda es muy importante, y lo que hace un embajador es transmitir la opinión del gobierno de Chile a las distintas autoridades argentinas, participar de las reuniones cuando se hacen allá y acá, para ir acercando temas, firmando acuerdos y que las cosas puedan funcionar, y que efectivamente la integración significa que dos países puedan prácticamente jugar de memoria y tener las menores reglas o las reglas más favorables para el intercambio de bienes, personas, cultura, puedan efectivamente desarrollarse. Qué bueno, porque sabe que es importante este rincón, porque también queremos aprender por primera vez, yo creo después de estallido social, no sé si concuerda conmigo, que ha habido un cambio en el tema político. La gente está desconfiando un poco de la política, de los políticos. Ahora, con el tema de la pandemia, se han acercado también los políticos y se ha visto un poco más la parte humana. ¿Qué llamado le haría usted a la comunidad en el sentido de volver a creer en la política? Volver a creer en los políticos. Sí, yo he sido candidato 3 veces en mi vida, y las 3 veces he ganado. Con esto no estoy tirando de medalla, estoy diciendo algo que yo repito siempre en las campañas. Yo le decía a la gente, mire, si usted espera que si yo soy elegido le resuelva sus problemas de trabajo y haga así, mágicamente todos sus problemas están resueltos, no vote por mí, porque yo no soy Mandrake el Mago. Yo soy apenas alguien que postula a representar a los ciudadanos en un determinado periodo para comprometerme con ciertas causas, que son las que yo explico y las que creo, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que no hay que pensar que los políticos, por ejemplo, hay gente que me escribe pidiendo me pega. Yo le digo, mire, si yo pido pega para usted en un ministerio público, cometo el delito de tráfico de influencia. Y si pido pega para usted en el sector privado, me expongo a cohecho y a influencia del sector privado. Por tanto, algo que no debiesen hacer los parlamentarios es conseguir pega, por ejemplo. Y hay gente que espera que nosotros hagamos eso, y yo sé que a esa persona la pierdo como apoyo, pero prefiero decirlo de frente, porque lo otro sería decirle, sí, déjame verlo y no contestarle nunca, o hacerlo y cometer, por tanto, un delito. Y entonces yo le digo a la gente, mire, uno puede no querer a la política, puede no gustarle la política, pero cuando hay elecciones, haya votado, no haya votado, no haya ido a votar, o lo que usted haga, al día siguiente va a haber un Congreso elegido, un gobierno elegido, que van a tomar decisiones, que van a influir positiva o negativamente en su vida cotidiana. Y por tanto, aunque usted diga, no, a mí no me interesa porque los políticos son todo lo que sea, va a haber gente que va a estar sentada en esos lugares tomando decisiones. Y como eso va a ocurrir, porque no hay otra forma de dirigir la sociedad, de organizar la sociedad, creo que es mejor ser parte de la discusión. Yo me alegro mucho que post 18 de octubre, a pesar de la crítica, a pesar de todo, de lo difícil que es especialmente cuando nos dedicamos a la política, hay más preocupación. De hecho, por primera vez se abrió la conciencia en Chile de que la Constitución es una piedra en el zapato, es un obstáculo. Fíjese usted
que yo presenté el año 2006, mi primer periodo como parlamentario, un proyecto para crear la Asamblea Constituyente. 2006. Y han pasado 15 años, 16 años de esa, 15 años de esa época. ¿Cuánto nos hubiéramos evitado en todo Claro, si... así es. Pero hoy por primera vez es sentido común. Y yo creo que, insisto, entre decidir quién va a estar ahí y quién no, es mejor decidir. Y segundo, nunca decidir, voy a poner un ejemplo, por quién lleva la torta más grande a la reunión de los vecinos y de las vecinas. Hay que decidir en función de la trayectoria de esa persona, de lo que piensa, de lo que cree, porque yo puedo llevar la torta más grande, pero luego cuando esté sentado en el Parlamento votar en contra de todas las iniciativas que a usted le beneficiarían. Durante mucho tiempo, la relación de la política con los ciudadanos era clientelar, y sigue siéndolo en muchos casos. Por eso que me pareció tan vergonzoso esto de andar repartiendo cajas de mercadería con el nombre de los parlamentarios que la regalaban. Eso es aborrecible, es algo muy feo, eso no se hace. En el fondo es como la frase típica, o sea, que en el fondo tu mano derecha no sé para qué hace tu mano izquierda. Así, o sea, exactamente. Si tú quieres ayudar, lo puede hacer sin bombo ni platino, sino en el fondo uno lo hace a conciencia por un bien mayor. Exactamente. Lo hace porque le nace, porque tiene ganas y porque entiende que hay una realidad social muy compleja, pero no debiese hacerlo con el propósito que la gente diga, ojo, recuerde que yo lo apoyé. Porque eso clienteliza la relación y además es muy feo, para no decir palabras más duras. Sí. Yo comentaba que cuando cumplí 18 años, diputado, lo primero que quería hacer era votar. Para mí era como, no sé, iba a llegar a los 18 años, quería votar, quería elegir, y hasta el día de hoy sigo votando yo en la sexta región. Me gusta ese proceso, me gusta. Y por eso le preguntaba el tema del desencantamiento que tienen los jóvenes, porque ahora ya no, ahora les cuesta mucho, a pesar de que son muy críticos, son muy, muy críticos. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes con el tema de ir, votar, ser parte de un proceso importante? Que voten, porque es fácil reclamar y no involucrarse en las consecuencias de esas decisiones. Yo creo que en democracia no es la única, pero no hay otra forma, no solo es la única forma de participación, pero es la más absoluta, que es la posibilidad de elegir a quién va a gobernar un municipio, una región, un país, a quién va a sentarse a hacer las leyes. Es fundamental. Entonces yo creo que no votar es evadir la cuota de responsabilidad y en cierta forma después uno puede patalear todo lo que quiera, pero ya están tomadas las decisiones. Hoy hay mucha gente, por ejemplo, que no respalda a este gobierno, pero este gobierno lo eligió la gente. Sí. A mí a veces me dicen, no, pero es que yo siempre le digo a todo el mundo, perdone, cualquier diputado o senador está sentado ahí porque hubo gente que lo votó. Yo puedo responder por mí, no puedo responder por el otro 154. Pero, o por gente que no fue a votar. Cuando uno se queja, por ejemplo, del Parlamento, hay que recordar que el Parlamento, nadie llega por concurso, se llega por elección. Claro. Entonces, si no le gusta, en la próxima informe se vaya y vote por alguien que le guste, que le parezca que puede hacer, por último, el que le parezca menos malo. Claro. Pero si no, después la persona que sea elegida va a estar 4 años ahí, u 8 si es senador, y durante ese periodo va a tomar todas las decisiones que le correspondan, porque cuenta con la legitimidad de haber sido elegido para el cargo. Sí. ¿A favor o en contra de bajar la dieta parlamentaria? A favor. Yo lamento mucho el desenlace, sí, a favor. A favor lo planteé después del 18 de octubre y antes también. Me parece que es un acto de empatía. Es cierto que, esto puede ser bien impopular, los cargos públicos tienen que tener una remuneración razonable que los blinde contra el cohecho, pero nosotros vimos que en Chile no ocurrió a pesar de esta alta remuneración. Pero no puede ser tan gigantesca la distancia entre quienes cumplen función pública y el sueldo mínimo. Yo lo habría atado al sueldo mínimo, habría dicho, mire, no puede ser más de tantas veces, pero bueno, salió como salió, no es lo que nosotros queríamos una rebaja inmediata del 50%, pero al menos va a haber una rebaja que no sabemos de cuánto va a ser, porque no depende de nosotros, es un organismo externo el que lo va a determinar, y no solamente rige para nosotros, sino que va a regir para los que vengan. Claro. ¿A favor o en contra de la disminución de la cantidad de senadores y diputados?
Yo soy partidario de un sistema de cámara única, Ya. y aumentaría el número de diputados para incorporar representantes de los pueblos originarios. Porque, ¿por qué no bajaría el número de ¿Mm? diputados? Porque eso es lo que permite que la Cámara sea representativa. ¿Ah? O sea, en general hay una relación entre la población, el número de habitantes de un país y el tamaño de su Cámara de Diputados. Nosotros estamos bajo el promedio de lo que la ciencia política ha estudiado. Ya. ¿Ah? Pero si uno achica mucho la Cámara, entonces el sistema electoral deja fuera mucha gente. Y hay que tener diversidad. O subrepresenta regiones. Por ejemplo, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región ¿Mm? metropolitana, tiene menos peso, a pesar de tener más habitantes en el Congreso que las regiones de Arica, de Tarapacá, de Magallanes o de Aysén, donde viven mucho menos gente, pero tienen un piso mínimo de diputados y de senadores. Entonces, por eso, esto es bien técnico a veces, pero sí lo aumentaría o crearía escaños reservados para los pueblos originarios. Eso me gustaría mucho, que tuviéramos más, y por tanto en total disminuye, mi propuesta disminuye el número de parlamentarios, porque suprimiría el Senado. Ya. ¿Y esta cámara única, en algún país se da, Sí, sí? en ¿Cómo Perú, funciona? en muchos países, en los países, por ejemplo, que son régimen semipresidencial o ¿Mm? parlamentario, a veces hay Senado, como en España, en Francia, pero no son legislativos, tienen otras decisiones, representación territorial, ven algunos Ujú. temas, pero hay una sola Cámara que legisla. En Perú, por ejemplo, hay Asamblea Nacional, no hay en Ecuador también, no hay Senado. Eh, Uno podría mantener un Senado de representación territorial, pero no sé si tiene mucho sentido. Haría más rápido también los procesos legislativos. Requeriría reforzar mucho el apoyo técnico al Congreso, porque para que las leyes salgan lo mejor posible. Eh, pero yo creo que sería una forma de tener un Congreso mucho más dinámico para poder resolver las demandas de la gente. Sí, qué bueno, qué interesante, porque la idea es que la gente aprenda también, aprenda porque es importante saber todo eso. Usted en abril dijo que el testeo debía ser principalmente y en una gran cantidad en el adulto mayor. Ya Sí, sabemos que el 2006 usted propuso el tema de la Asamblea Constituyente y pasaron 15 años y ahí ahora estamos asumiendo eso. Ahora el testeo en adulto mayor, en abril usted lo propuso y yo comparto plenamente con usted. Yo creo que cuando mencionaban 12.000, que habían 12.000 posibilidades de hacer testeo y solamente hacían 6.000, yo decía, otros 6.000, ¿dónde están? ¿Cómo se hace? Yo creo que mucha gente nos preguntamos eso. sí, Matemáticamente da para hacer 6.000 más eh, sí. y los adultos mayores. Y ahora de nuevo le da la razón que al hacer más testeo ha aumentado la cantidad y sobre todo en Sí. adultos mayores. Además, yo lamento mucho que esa propuesta que lanzamos no haya sido Mm. escuchada, porque en realidad era evidente, porque lo que nosotros decíamos que había que hacer un testeo absoluto, masivo, a todos los adultos mayores que estuvieran en residencia, porque mucha de la gente que trabaja en la residencia no trabaja con adultos mayores que tengan enfermedades contagiosas. Son No, gente que tiene Alzheimer o que está ahí porque está mejor, o porque tiene Parkinson, o porque son viejitos, ¿no? claro. Entonces no están acostumbrados a trabajar ni con mascarilla, ni con guantes, ni con elementos de protección, por tanto, podían llevar e iban a llevar el virus. Y son gente de mucho riesgo. Y ocurrió en países como España, como Italia, que cuando se empezó a enfermar el personal que trabaja en esa residencia, y el ejército fue a visitar esos lugares, encontró que había en una cama un adulto mayor enfermo y en la otra un adulto mayor fallecido. Y aquí pasó lo mismo, empezaron a haber brotes Mm. masivos porque era evidente que si no había un testeo para poder aislar a los que estaban contagiados y al mismo tiempo reforzar los elementos de protección del personal que trabajaba ahí, eran los primeros candidatos es duro lo que voy a decir, a contagiarse y a morir. Y efectivamente así ha ido pasando. Y yo lamento mucho que efectivamente esa capacidad ociosa que hubo en un momento de hacer más testeo no se haya focalizado ahí, ¿no? Nuestro propósito era, y eso fue el sentido de la propuesta, plantear una medida que se había hecho en Barcelona, en Cataluña, se había hecho en Nueva Zelanda y que salvó muchas vidas de adultos mayores que estaban en residencias de adultos mayores, en hogares de ancianos, como quieran llamar. Mm. El,
postnatal de emergencia. ¿Nos podría explicar en qué consiste eso para que toda Bueno, la comunidad ahí estamos entienda? luchándola todavía, ¿eh? Estamos Sí, luchándola todavía, no hemos perdido la esperanza. Ayer el ya, Senado nos dio un pequeño mal rato porque lo mandó a la Comisión de Trabajo para otro informe más. Mire, esto es súper simple. Hoy día están cerradas las salas curas, no hay jardín infantil. Las mamás no tienen con quién dejar a sus hijos. Pero además ayer ocurrió un caso gravísimo, falleció un menor de 10 años, un lactante de 10 años, de 10 meses, perdón, por coronavirus. Entonces las mamás tienen la terrible angustia, el temor de salir, volver a su trabajo, contagiar a sus hijos, contagiarse ellas, contagiar a sus hijos, pero además pueden contagiar a personas de riesgo que viven con ella, un familiar enfermo, un adulto mayor, su claro. mamá, que puede que tenga hipertensión, diabetes, que sea un dializado. Entonces se convierten en verdaderas fuentes de riesgo para su propia familia. Sí, po, sí. O si no tienen alternativa, por ejemplo, de salas cunas, tener que renunciar a la pega. Y a lo mejor en ese hogar solo queda ese ingreso. Y por tanto, al renunciar para proteger la vida de los hijos o de las hijas, terminan además viviendo en condiciones de pobreza. Es decir, el postnatal es un acto de empatía con la situación de miles de mujeres que ven con angustia, con terror, me atrevería a decir, el fin del postnatal. Y es de emergencia, significa que es por el periodo que estamos viviendo. El periodo que dure la declaración de estado de catástrofe, que ahora es hasta el 18 de junio, pero que es muy probable que se tenga que prorrogar. Claro. Nosotros esperamos que el gobierno y el Senado atinen. Creo que esa es la expresión más correcta. Sí, sí, de todas maneras. ¿Qué opina acerca de qué cree que va a pasar el cambio de gabinete? Que está No tengo tan... la más remota idea, porque había ¿Sabía? estado... ¿Sabía que iba a ocurrir eso? No, me enteré por la prensa, Sí, como se como dice. todos parece, porque yo Sí, también sí, estaba atento con el tema eh, de lo que da el ministro de Salud, qué sé yo, todo, y después viene este cambio y uno queda como, exacto. Sí, porque ¿qué además yo estaba pasa? en Comisión de Constitución, salí de ahí y ahora entro a la Comisión de Cultura en unos minutitos más. Así que Ya. no sé si voy a alcanzar a enterar del cambio de gabinete, bueno, lo veré por redes sociales, Sí. pero no, estuve toda la mañana, estábamos en Comisión de Constitución votando un proyecto en particular, así que había que estar atento a las indicaciones, así que estaba bien A la concentrado letra chica, en eso. porque con todo esto que Claro, ha pasado, eso, que pasó ayer con respecto al tema de cuánto tiempo la reelección, así es. ahí están diciendo, porque hay una letra chica que hay que leer bien, el tema de muchos que han sido elegidos y que están desde el momento de la democracia, del Sí, año 90 hasta ahora, siguen en el Congreso. así es. ¿Qué opina de eso? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo además me la apliqué a mí, ¿eh? Yo fui diputado 2 periodos por La Serena Ujú. y había hecho Sí, el primer periodo público mi compromiso que no iba a estar más de 2 periodos. Y no ya, fui un tercer periodo. Y estuve fuera, bueno, y ahora volví. claro, Eso está bien, eso es legítimo, porque tampoco se trata de muerte civil, no es que nunca nadie más pueda postular, claro. pero atreverse a salir, a hacer otras cosas, a permitir que otras personas puedan ocupar estas funciones, me parece que es un acto que sanea, que airea el sistema político y la democracia. Y ahí volvemos al tema de los votantes, porque si votáramos y nosotros mismos somos los que estamos diciendo, oye, esos rostros los hemos visto del año 90, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos algo? Y somos nosotros mismos los ciudadanos los que tenemos ahí cada día que hay que votar, con el lapicito decir, yo quiero un cambio nuevo, yo Así es. quiero rostros nuevos, rostros jóvenes como usted diputado, que Muchas también es gracias por la joven. foto. eh, Además, debo decir que cuando lo publiqué en las redes sociales, muchas personas hablaban que cómo no va a salir elegido si es tan guapo, decían ahí, Ah, uy, es tan guapo, tan lindo él, puras palabras bonitas acerca de muchas usted. gracias. Muchas gracias. Que, Me sonrojé. Me sonrojé. sí, no, es que lo que decían, porque yo mostré la fotografía suya por el tema que hay muchas personas que de repente la imagen no la relacionan mucho con el nombre, entonces es bueno colocar la Sí, imagen y el nombre. Así es así que es. muchas flores le tiraron acerca de lo guapo que es el diputado. Muchas gracias. Eh, Debo confesar que muchas personas querían conversar conmigo ahora solamente para verlo a usted, así que dije, no, va a ser privada esta conversación. Diputado, ¿algún mensaje a las familias, a los jóvenes en particular, que a mí me preocupa mucho, soy profesora orientadora? Y Mire, a la familia que hagamos todo lo posible por cuidar. Que yo creo que
el deber nuestro es evitar que esta crisis social y económica que se origina en la crisis sanitaria no la terminen pagando los trabajadores, las trabajadoras, la clase media, los pequeños empresarios que son los que están finalmente pagando esta crisis. Que sabemos que hoy día hay angustias porque llegan cuentas de luz, de agua, que se desbordan, sabemos que hay dificultades incluso para parar la olla, y esperamos que en el diálogo que abrió el gobierno, y así se lo hemos dicho, el foco esté puesto ahí, en cómo ayudamos a que la gente se cuide, y eso significa que la gente se pueda quedar en casa, y para eso hay que entregarle los recursos económicos a la gente para que se quede en casa, y hay que ayudar a resolver los problemas. Por tanto, ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad, y espero que nos vaya bien, pero la gente tiene también que hacer su parte, cuidarse, usar mascarilla, lavarse las manos, ojalá salir lo menos posible, si tiene que salir, salga y cuídese, cuando llegue a la casa, métase un duchazo rápido, deje la ropa separada, haga todo lo que pueda hacer para cuidarse, porque incluso gente joven que se contagia, claro, probablemente no es candidato directo a una consecuencia fatal, Claro. pero las consecuencias, por ejemplo, los pulmones a veces son muy severas, tenemos que cuidarnos entre todos, cuidar a los demás, cuidar a la gente que queremos, cuidar a nuestros vecinos, y ahí todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y a los jóvenes decirle, mire, Chile va a ser distinto por el 18 de octubre y por la crisis sanitaria. Y si ahora no atinamos, y no atinan en particular a que ellos tienen una posibilidad enorme de influir en dibujar las bases para, o el marco donde vamos a construir ese país distinto, se van a aferrar a una oportunidad histórica que ya nosotros hemos querido cuando salimos de la dictadura, que no la tuvimos, porque teníamos al dictador ahí. Entonces jugamos con sus reglas, pero hoy las reglas se van a escribir de nuevo, y por primera vez en la historia de Chile las va a escribir la propia ciudadanía eligiendo una asamblea constituyente, una convención constitucional, con paridad de género, imagínense más, primera vez en el mundo. Es mucho lo que está en juego porque la Constitución define la cancha como un partido de fútbol. Si la cancha está inclinada, siempre va a ganar el equipo, o tiene más posibilidad el equipo que juega en la parte de arriba. Si la cancha es pareja, todos podemos tener oportunidades de ganar el partido. Va a haber un cambio radical. Yo siempre lo comento, el tema de la pandemia nos tiene que cambiar a todos los diputados. Si no esto, y nuestros jóvenes lamentablemente le han tocado procesos fuertes. Terremoto 2010, que igual fue un remesón grande, literalmente. El estallido social y ahora la pandemia. Por lo tanto, los jóvenes, yo creo que en ellos está la fuerza de un cambio de Chile, un cambio de mentalidad. Sin duda. Así Y invitarlos también a ellos a ser parte de esta sociedad. Y decirle, votar te toma con suerte una mañana. Y lamentarte después porque en tu zona salió alguien que no hace las cosas que a ti te gustaría para defender el medio ambiente, para proteger los recursos naturales, para apoyar a la familia. Son 4 años de lamentación. Una mañana, 4 años, no hay por dónde perderse. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, diputado. Usted es el primer invitado al Rincón de la Profe. Esperamos, ojalá, vernos en otra oportunidad para poder conversar también de cómo va avanzando todo esto. Agradecerle y esperar que con su energía también nos apoye este nuevo proyecto, porque todos tenemos que reinventarnos. Yo creo que eso es importante y darle mensaje a la gente, a la familia, a los jóvenes, a los niños. Y un mensaje de las personas que ellos ven, que son sus representantes, que son los conductores de televisión, que son los deportistas también. Yo creo que eso también es fuerte. Y yo creo que le va a llegar el mensaje a toda la comunidad. Así es que infinitamente agradecida por su tiempo, No, gracias, por su amabilidad. gracias por esta conversación. Muchas gracias. Así que lo dejamos, lo liberamos. Nuestro primer invitado del Rincón de la Profe, para que vaya a sesionar, porque les toca, y vamos, fuerza ahí que tenemos que salir adelante. Gracias. Diputado, cuídese muchísimo, muchísimo, y ya sabe, parece que su mente es pitoniza, usted ya ve el futuro, así que ojalá ahora se le escuche bien todo lo que usted diga. Un beso grande, cuídese mucho, que esté bien, nos vemos.